Hay un grupo de países que está dispuesto a acabar con la hegemonía de los Estados Unidos y para ello deben atacar a la base de su imperio. El dólar es el arma más poderosa que tiene los Estados Unidos y desde hace años se está buscando una forma de debilitar su poder. Llevamos años y años escuchando que China está liderando un bloque que acabará con el reinado del dólar. China era el mayor tenedor de bonos estadounidenses, pero hoy en día ya ocupa el tercer lugar, siendo superada por el Reino Unido por primera vez desde inicios de este siglo. Parece que se está tomando muy en serio la misión de acabar con los billetes del tío Sam. Y solo tenemos que fiarnos de las redes sociales, da la sensación de que estamos a las puertas de un colapso del dólar, que China ya tiene todo encaminado para acabar con su reinado. Ahora bien, ¿es esto cierto? El dólar es la piedra angular sobre la que se sustenta todo el imperio yanqui, y acabar con su hegemonía puede suponer un cambio radical en las fuerzas geopolíticas. El problema, que acabar con este imperio es más complicado que marcarse un no-hit en todos los juegos de Miyazaki seguidos. El sistema está demasiado capturado por el dólar y sí, leemos noticias como la que hemos visto al principio de este vídeo de que China está deshaciéndose de sus bonos del tesoro, pero no solo eso, está impulsando a varios países a comerciar en yuanes, quitándole peso al dólar. Pero ¿y si os digo que realmente no se está desdolarizando y estos acuerdos no son lo que parecen? La realidad es que China sigue estando muy dolarizada y el peso de esta dolarización no ha disminuido tanto como a algunos les gustaría. Sí, a lo mejor podemos ver noticias de que algunos países han acordado dejar de comerciar con el dólar, pero a ver, si Ruanda y Papúa Nueva Guinea dejan de comerciar en dólares, la reacción del dólar no va a ser esta. Para hacer daño al dólar hay que hacer mucho más, y en este vídeo vamos a ver por qué China necesita el dólar y por qué esto de que se está desdolarizando es un mito. Así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! La cuestión fundamental no es si China tiene dólares, que los tiene, la cuestión es por qué, a pesar de su retórica, toda su maquinaria financiera respira gracias a los billetitos verdes. China necesita dólares. Sin los dólares, todo su sistema se iría al carajo, y no se trata de una cosa heredada, es decir, no es que China acumuló muchos dólares y ahora su sistema está inundado. No, China acumuló dólares en el pasado, sigue acumulándolos ahora y los va a seguir acumulando. Y una de las razones por las cuales China necesita dólares como el comer es el mejor amigo de los argentinos, el tipo de cambio. Históricamente, China ha sido una máquina exportadora. Hoy en día es el principal actor comercial a nivel mundial, pero una empresa china vende sus productos a Europa o Estados Unidos y recibe los pagos en dólares. Ahora bien, ¿con qué moneda tiene que pagar esa empresa a sus trabajadores? ¿Con yuanes o el renminbi? Vaya nombre más complicado. Esto genera un problema, y es que si todas las empresas empiezan a pedir yuanes, esto hace que la demanda de yuanes se dispare, haciendo que se aprecie, es decir, que suba de valor. Y esta apreciación no es buena para la maquinaria exportadora de China, ya que vuelve sus productos más caros. Así que el Banco Central de China interviene. ¿Y cómo? En términos coloquiales, imprimiendo dinero. Crea dinero nuevo, devaluando el yuan, y compra con ese dinero los dólares para guardarlos en una caja. Y esos dólares los puede utilizar el Banco Central de China para defender su propia moneda. Si, por ejemplo, se devalúa la moneda, hace el proceso contrario, compra yuanes vendiendo dólares. Es decir, esas reservas de dólares se convierten en una herramienta necesaria para gestionar el tipo de cambio. Pero es que estos dólares no solamente sirven para manipular su moneda, sino para financiar sus proyectos. Los proyectos de su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta dependen de los dólares, ya que los contratistas internacionales, los proveedores de maquinaria pesada alemana o los consultores de ingeniería brasileños no operan en yuanes, sino en dólares. Solo en 2024 los contratos e inversiones vinculados a este proyecto ascienden a cerca de 121.000 millones
de dólares, más o menos el 20% del PIB argentino. Así que todos los bancos chinos deben llenarse de dólares para realizar estas operaciones. Pero no solamente hablamos de los proyectos del gobierno, las empresas chinas también tienen cierto margen para operar a nivel internacional. Bueno, cierto margen no, tienen margen. Problema, que no tienen total libertad, ya que en China hay control de capitales. Pero no pasa nada, ya se buscan la vida para conseguir dólares. Según los datos del London Stock Exchange Group, la emisión de deuda offshore en dólares por parte de emisores chinos alcanzó los 63.000 millones de dólares durante el año 2023. ¿Y qué es esto de la deuda offshore? Vamos por partes. Las empresas chinas necesitan dólares para expandir sus operaciones globales. Si emiten esta deuda desde China, implicaría someterse a estrictos controles de capital y largos procesos de aprobación. Así que crean una SPV, un vehículo de propósito especial. Es una empresa que opera en lugares como las Islas Caimán o Luxemburgo, que lo que hace es emitir bonos y traspasar esos ingresos a la empresa matriz, saltándose las regulaciones nacionales. Dentro de la contabilidad de la empresa, esto acaba siendo un préstamo dentro de la propia compañía, pero realmente consiguió estos fondos en los mercados internacionales, quedando así una deuda en dólares. Esto del mercado offshore da para un tema entero, pero quedaros con que las empresas chinas acumulan muchos dólares a través de estas empresas pantalla. Por cierto, la bibliografía está en la descripción. Ahora bien, no solo hablamos de dólares para invertir, también necesita dólares para el día a día. En el día a día, el anclaje al dólar se vuelve aún más profundo. A pesar de los esfuerzos de Beijing por instrumentalizar el yuan, el dólar no es simplemente una opción preferida, sino el lubricante indispensable del comercio global. Según los datos del SWIFT, a finales de 2024, el dólar estadounidense se utilizaba para liquidar más o menos el 85% de las cartas de crédito y otras formas de financiación del comercio a nivel global. Y sí, ¿qué es esto de las cartas de crédito? Imaginaros que una empresa china quiere comprar maquinaria industrial por valor de 5.000 millones de dólares a una empresa alemana. La empresa china no quiere pagar hasta recibir y verificar la maquinaria, pero a su vez la empresa alemana no quiere arriesgarse a enviar una maquinaria tan cara sin una garantía de pago. Para solucionar esto, la empresa china acude al Banco Central de su país y emite una carta de crédito en favor de la empresa alemana. En esa carta pone básicamente: prometo que pagaré. No es una simple promesa de meñique, es un compromiso legal. De mientras, la empresa alemana tiene que hacer todo el papeleo, pero aquí es donde el rol del dólar se vuelve central. ¿Cómo os pensáis que se hace la transferencia? ¿Que el Banco Central de China les hace un pago a los alemanes y ya? Pues no. Es más, estas transacciones no se hacen ni en Alemania ni en China, sino en Nueva York. Los bancos chinos y alemanes tienen cuentas en bancos como JP Morgan o el Citigroup, así que descuelgan el teléfono y dicen: oye, ejecuta el pago, y en Nueva York se hace la transferencia. ¿Y en qué moneda? Bingo, el dólar. Por eso todos los bancos chinos deben asegurarse de tener dólares suficientes en sus reservas para poder llevar a cabo estas operaciones. Estas operaciones sí que son visibles, a diferencia de las anteriores, pero no solo se necesita dólares para realizar operaciones diarias, también necesitan dólares para sostener su propia deuda. Las empresas chinas se endeudan en muchas ocasiones para realizar sus operaciones. No es nada malo, la deuda es parte de la economía. El problema viene cuando te endeudas en una moneda que no es tuya, ya que aparece el riesgo de tipo de cambio. Según los datos consolidados de la Administración Estatal de Divisas de China, la deuda externa total del país a finales de 2024 superaba los 2,4 billones de dólares, más o menos el 13% del PIB chino. Este endeudamiento es simple consecuencia de que los mejores mercados para endeudarse son los mercados de dólares, pero genera un problema. Las empresas chinas se endeudan en dólares, pero ingresan en yuanes, y muchos de sus activos están denominados en yuanes. ¿Qué pasa si de pronto cae el yuan? Bingo, que la empresa se va a la mierda
ya que el coste de la deuda se dispara. Así que para neutralizar este riesgo se recurre a varias opciones. En primer lugar, un simple seguro. Es decir, sé que el año que viene debo pagar 5 millones de dólares en intereses. Así que en lugar de esperar, firmo un contrato, se llama contrato forward, y compro esos 5 millones de dólares al tipo de cambio establecido. Luego, para deudas a más largo plazo se utilizan los swaps. Tú me das dólares, yo te doy yuanes y al final del contrato nos devolvemos la misma cantidad. Todo esto genera una demanda ingente de dólares. Según la encuesta trianual de bancos centrales del Banco de Pagos Internacionales, el volumen diario de negociación de derivados de divisas que involucran al yuan chino promediaba más de 150.000 millones de dólares a finales del año 2024. Todo esto nos ayuda a entender por qué China necesita dólares. Es un engranaje esencial para sostener toda su maquinaria. Ahora bien, y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Se está desdolarizando China? China tiene un enorme problema que en finanzas se conoce como el problema del gran inversor. Partimos de que China necesita una cantidad ingente de dólares, como hemos visto en el punto anterior. Por tanto, necesita de un mercado bastante profundo para poder pescar. Y el mercado más grande del mundo, y con mucha diferencia, es el mercado de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por tanto, la dependencia del dólar no es una elección ideológica, es una restricción. Pero aquí es donde viene el dato que suele levantar el optimismo en los que quieren ver arder el imperio yanqui. En el año 2013, China tenía cerca de 1.300 billones de dólares en letras del tesoro. Ahora, esta cifra se ha reducido prácticamente a la mitad, a unos 700.000 millones de dólares aproximadamente. Y quedaros con esta cifra ya que la vamos a repescar en unos minutos. Entonces, ¿se está desdolarizando China? ¿Cuando llegue a cero supondrá el fin del imperio yanqui? No. A pesar de lo que a muchos les gustaría pensar, esta reducción de deuda por parte de China se debe más a una elección estratégica que a un intento de destruir la hegemonía del dólar. Lo que está haciendo China es diversificarse dentro del propio dólar. A ver, los bonos del tesoro no son los únicos activos denominados en dólares, hay muchísimos en el mercado. Es más, cuando hablamos de que China compra dólares, no nos referimos a que pillan gigantescos fajos de billetes verdes, sino productos que están denominados en dólares. Lo que pasa es que los bonos del tesoro son los instrumentos más seguros, pero China ha estado comprando un nuevo activo, que también está denominado en dólares. El nuevo activo favorito de los chinos se llama los bonos de agencias gubernamentales. Para poner algunos datos, China estaba en camino de comprar alrededor de 75.000 millones de dólares en títulos de agencia, lo que probablemente representa casi toda la demanda de los bancos centrales y aproximadamente la mitad de toda la demanda extranjera en el año 2023. Vale, bien, pero ¿qué es esto de los bonos de agencia? Son préstamos que emiten empresas estadounidenses que tienen algún respaldo del gobierno, como Fannie Mae y Freddie Mac. Os sonará a más de uno de la crisis del año 2008, y emiten bonos para financiar programas como vivienda, agricultura o educación. Sobre el papel no tienen la misma seguridad que un bono del Tesoro de los Estados Unidos, pero en la práctica estás comprando bonos respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Hay un puntito más de riesgo? Sí, pero algo más de rentabilidad también. Por eso se han reestructurado las carteras. Pero esto no es lo más importante, y es que una investigación ha revelado cómo China sigue comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos y lo oculta. Seguramente cuando os hablo de que se compran bonos, pensáis en un enorme camión con títulos de deuda que los transportan a su destino. Evidentemente no funciona así. Hay entidades que se encargan de registrar quién es el dueño de cada valor, transferir los títulos entre compradores y vendedores y asegurar que el dinero llegue a su destino. Una de esas entidades es el Euroclear, con sede en Bruselas y Luxemburgo. Claro, si China compra a través de los Estados Unidos, esa compra se registra a nombre de China, pero si lo hace a través del Euroclear, el comprador de esos bonos es una entidad belga. Ya veis por dónde van los tiros. Acordaros de lo que hemos dicho.
En 2014, China inició una venta masiva de bonos y justamente a partir de ese año y de forma inexplicable aumentaron la tenencia de bonos en Bélgica y era una correlación casi perfecta. China vendió desde el año 2014 unos 700.000 millones de dólares en bonos del tesoro y en Bélgica aparecieron cerca de 700.000 millones de dólares desde ese año. El Euroclear es una empresa privada y no es pública la lista de tenedores, es decir, si China compra a través del Euroclear, nadie sabe quién es el titular más allá de la propia empresa. ¿Y por qué se sospecha de que es China? Pues que este cambio no responde a nada que haya ocurrido en Bélgica. Analistas como Brad Setzer del Council of Foreign Relations han documentado exhaustivamente esta discrepancia, con la conclusión de que una parte abrumadora de las tenencias atribuidas a Bélgica y Luxemburgo pertenecen en realidad a China. Fijaros en este gráfico que es prácticamente la conclusión de este vídeo. Desde el año 2014 China ha reducido su cantidad de dólares, pero no solo tiene que ver con su deseo de desdolarizar, sino también por la crisis de las materias primas. Pero a partir de ahí, la tenencia de dólares se ha mantenido más o menos constante. Claro, ¿por qué hará eso China? Por un lado, como estrategia geopolítica para saltarse posibles sanciones, ya que es más complicado sancionar al Euroclear por la naturaleza de la institución, y por otro, narrativa. Pero más allá de eso, se ha mantenido bastante estable la cantidad de dólares que demanda China. Por tanto, no. China no se está desdolarizando y con esto llegamos a la última parte de este vídeo. Tampoco puede impulsar una desdolarización. Leímos muchas noticias de que China está impulsando el uso del yuan en el comercio, y lo cierto es que a mediados del año 2025 la participación del yuan en los mercados de pagos globales se situaba en un 3%, muy lejos del 60% que representa el dólar. El dólar tiene varias ventajas. Primero, que cumple con todas las características de una moneda de reserva, explicadas en un vídeo que tendréis en la descripción. Pero también por el efecto red. Al final funciona como las redes sociales. Una red social se vuelve valiosa a medida que más usuarios participen en ella. Exactamente lo mismo pasa con el dólar de los Estados Unidos. Parte de su valor viene de que muchos utilizan el dólar. Aunque ofrezcas algo objetivamente mejor, no es suficiente para convencer a la gente de que deje de utilizar el dólar. Vale, sí, a lo mejor ofreces algo mejor, pero es que todos mis amigos están aquí y paso de cambiarme. Pero el problema más gordo que tiene China es que no ofrece nada mejor. Como hemos dicho al inicio de este vídeo, China acumula dólares para manipular su propia moneda. Solo con eso es suficiente para descartar al yuan. Una condición indispensable es que no se use para fines propios, y aunque no os lo queráis creer, el dólar no está sujeto a los deseos de los Estados Unidos, sino no se explica el deseo de Trump por quitarse a Powell de encima por no hacerle caso. China ha tratado de firmar varios acuerdos bilaterales con países para comerciar en yuanes. El problema es que esto no termina de ser una desdolarización del comercio. No basta solo con comerciar en yuanes. Los países tienen que guardar esos yuanes. Si hacen el intercambio en yuanes, pero luego cambian esos yuanes por dólares, en la práctica no cambia nada. Por cierto, esto pasa mucho en los intercambios de Rusia y China, pero ya lo explicaremos en otro vídeo. Por tanto, no. China no se está desdolarizando y su propio sistema depende del dólar. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer daño a los Estados Unidos. Ya lo explicamos en el anterior vídeo que tendréis en la descripción. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que China conseguirá en algún momento derribar el imperio del dólar? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.